Buenos días, soy Jorge Ufano, gestor en GPM y profesor de bolsa y finanzas en clasesdebolsa.com, y en este vídeo me gustaría dar mi opinión y abrir el debate sobre si en España somos demasiado conservadores con nuestros ahorros o si lo tenemos demasiado poco diversificados o demasiado concentrados en unos determinados activos y no en otros. Voy a comenzar dando algunos datos que pueden servir para la reflexión. A mí personalmente me preocupa mucho este tema del ahorro debido a que pienso que el poder adquisitivo de las pensiones de los jóvenes, y entendiendo como jóvenes aquellos que actualmente tenemos menos de 50 años, va a ser inferior al poder adquisitivo de las pensiones que se está cobrando actualmente. En este sentido, lo que opino es que quizás pueda ocurrir que en nominal, es decir, en cantidad que cobramos, las pensiones del futuro puedan ser superiores a las de ahora. Es decir, a lo mejor si ahora de media se cobra, no lo sé, 1.200, 1.000 euros, es una pensión media, pues igual dentro de unos años es 1.000, dentro de 20 años es 1.800, pero esos 1.800 van a comprar muchísimas menos cosas de las que compran actualmente 1.000 euros. Es decir, si no incorporamos una parte de ahorro personal a las pensiones que nos van a quedar en el futuro, probablemente tengamos una jubilación bastante peor de la que están teniendo actualmente los pensionistas actuales. En este sentido, quizás ya sabéis que nos va a tocar probablemente trabajar más de los 65 años actuales y además de eso probablemente tengamos una pensión inferior. Por lo tanto, es el momento de empezar a actuar y empezar pues a no depender tanto de otros y al menos tener un pequeño colchoncito extra si al final se cumplen las expectativas que lo que es la pirámide poblacional y el gasto en pensiones del Estado, la cantidad de deuda pública que tenemos, en fin, una serie de aspectos que ya sabéis, los que me seguís hace tiempo que comento en mi libro Lo prometido es deuda, pues me preocupan. Si vemos la estructura del ahorro en España, ahora vamos a ver una pequeña tabla. Los estudios refrendan que en España el ahorro, la estructura que hay, es una de las más ineficientes de Europa. Y lo que es seguro es que de los 5 grandes países de Europa, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, somos los que estamos a la cola, con diferencia. Estamos muy concentrados, uno de los aspectos claves es que estamos muy concentrados en la inversión en vivienda. El 80% de los hogares españoles tiene una vivienda en propiedad, lo cual yo lógicamente tampoco es algo que pueda hacer negativo en sí, tener una vivienda en propiedad, si podemos aspirar a ella. Ahora los jóvenes lo tenemos mucho más difícil. Y un 40% de los hogares tienen una segunda vivienda. Si lo comparamos, aquí he preparado una tabla con otros activos, más o menos depósitos y cuentas a la vista son un 93%, depósitos de ahorro o depósitos a plazo que se conceden en los bancos o a muy corto plazo estamos hablando de un 26-30%, depósitos y cuentas a la vista tienen casi todos los hogares en España. Segunda vivienda, como decíamos, 40%. Luego vienen los planes de pensiones y lo que son llamados Unilinks, seguros de inversión, es decir, ahorro para la jubilación, que tiene un 26%, acciones, un 10% de hogares, y fondos de inversión, un 5%. Sí que me gustaría aquí reseñar que sería justo que en el futuro, igual que los planes de pensiones y los fondos de inversión o SICAP, tienen un diferimiento fiscal, que es una ventaja fiscal importante, que no se pagan impuestos hasta que no se vende el producto, en el caso de los planes de pensiones hasta que no se llega a la jubilación. Me gustaría que no se diese ese privilegio únicamente a los gestores de fondos, como es mi caso, aunque realmente me interesaría, ¿no? A los gestores de fondos a las entidades financieras, sino que cada persona, que asesorada o no, pudiese tener un propio plan metido en su propio banco, que él mismo, digamos, se diseñase su cartera o asesorado por alguien, pudiese tener estas mismas ventajas, siempre y cuando no sacase el dinero hasta medio o largo plazo. Una especie de cuenta de ahorro y pudiese no tener que tributar cada año por las plusvalías, sino tributar al final, cuando saca el ahorro a los 10, 15, 20 o 30 años. Esto fomentaría mucho más el ahorro. También me gustaría reseñar que en este sentido, en general, los planes de pensiones y los fondos de inversión en España son caros y se han vendido servicios que simplemente es lo que es la indexación en un
índice o gestión pasiva, es decir, el banco te replica un determinado índice y te cobra muchísimas comisiones por ello. No solo las comisiones de gestión, sino las comisiones luego por cada operación que hacen. Eso hace que la rentabilidad de todos estos productos, sobre todo los ofrecidos por las entidades financieras, planes de pensiones y fondos de inversión, hayan tenido un mal resultado de ganancia media anual en los últimos años y que mucha gente, pues, por lo tanto, sea reticente a invertir en ellos. Además, con respecto a la parte de acciones, me gustaría decir que los inversores españoles invertimos muy mal en acciones. En primer lugar, solemos tener una cartera focalizada únicamente en España, cuando España es un nicho, un mercado muy pequeño en comparación, no representas ni el 1% de las acciones que cotizan en el resto de mercados. Esto lo que hace es que si tenemos una cartera, pues no sé, BBVA, Santander, Telefónica y Repsol, pues es una cartera que realmente está muy poco diversificada, aunque parezca que tengamos 4 acciones, porque la correlación o la forma en la que se mueven estos activos es muy similar. Cuando baja el BVA muy fuerte, probablemente el Santander baje muy fuerte y Telefónica también. Entonces, al final no estamos realmente bien diversificados. Y nos puede pasar, como ha pasado recientemente con el Popular, lo explicábamos en nuestro vídeo anterior que está en YouTube, un shock o una quiebra, una entidad para perder una parte muy importante de nuestro negocio. Además, la propia dinámica en la que los ahorradores españoles dependen de los asesores de sus sucursales, que les van casi siempre a recomendar productos de la casa únicamente, ha hecho que en muchos casos, pues probablemente los que sean depositantes o clientes del Santander tengan a Santander como la principal acción en la que invierten. Los que sean clientes principales del BVA, pues tendrán el BVA en cartera más que otras acciones. Es decir, una cosa que es totalmente absurda, ¿no? Cuando ahora mismo podemos acceder a otros mercados de una forma global, de una forma sencilla o invirtiendo, ahora la recomendación a través de fondos de autor, como por ejemplo el que gestiono, que están diversificados a nivel mundial, ¿no? Tenemos cómo es la rentabilidad por activos a largo plazo y vemos cómo desde 1800, si os dais cuenta, el dólar cae, esto sería la rentabilidad de activos en dólares, ¿vale? Podría ser en euros, igual que el dólar cae, el euro también ha caído, bueno, el euro o la peseta, es decir, lo que se podía comprar, vamos a centrarnos en dólar, que es lo que está aquí, lo que se podría comprar con un dólar hace 200 años equivale a 20 veces menos perdón, 20 veces más a lo que se puede comprar con un dólar actualmente. Es decir, el dólar o el euro va a ir perdiendo valor con el paso del tiempo. Ya sabéis que la inflación es el impuesto preferido del gobierno porque es un impuesto silencioso del que nadie se queja. Eso hace que el poder adquisitivo de la gente vaya mermando poco a poco a medio y largo plazo, sin que, como la rana que meten en la olla y que la van calentando poco a poco y se deja morir porque no se queja. Sin embargo, si le metes un shock de impuestos a corto plazo, la rana salta y se escapa. Pues eso es lo que hacen con nosotros, cocinarnos a fuego lento para que no nos demos cuenta que nos están, a los ahorradores, expropiando nuestro dinero poco a poco. Y bueno, el ejemplo actualmente, incluso con los tipos de interés negativos al 0%, incluso tener que pagar por ahorrar, pues es ya el colmo de lo que puede pasar y probablemente tenga sus consecuencias futuras. Como vemos, el oro, pues el oro es una forma, digamos, de preservar a largo plazo el capital, ¿no? Es un activo que no depende de la moneda y por lo tanto es mejor, no se va a ir depreciando con el tiempo, es decir, va a ir subiendo de valor por el simple hecho de que la moneda se va a ir debilitando. Y luego tenemos lo que son bills y bonds, que son, bueno, los bills sería como deuda pública americana, los bonds serían bonos de diferentes empresas y las acciones. Y aquí tenemos el porcentaje medio de revalorización de todas estas, ¿no? Y vemos que en primer lugar están las acciones, es decir, tienen más volatilidad, pero también tienen más retorno a largo plazo. Es un buen lugar para protegernos de la inflación, además de, si tenemos una buena selección de compañías, estar invirtiendo en cosas o participaciones de compañías que van incrementando el valor que tienen dentro y por lo tanto también el valor del capital que han invertido los accionistas. Los bonos un 3%, los bonos del Estado un 2,7% y luego el oro, como veis, se ha mantenido constante, ha subido un poquito en los últimos años. Bueno, dicho esto, sí que me gustaría un poco cerrar comentando algunas opciones interesantes y el por qué, ¿no? Visto lo mal que invertimos en España, realmente la vivienda, si os dais cuenta, está muy concentrada
porque los que invertimos en vivienda o los que yo no soy inversor en vivienda, vivo de alquiler y bueno, los que invertís en vivienda al final tenéis una concentración del riesgo en un solo lugar geográfico, probablemente muchas veces incluso en una sola comunidad autónoma. Es caro mantener la vivienda. Se estima que la rentabilidad media de la vivienda a largo plazo sea del 2,5%. Es cierto que luego vienen épocas del boom, como el año 2002-2007, y parece que es la panacea y que nos podemos hacer de oro especulando con ella. Luego vienen las burbujas y las caídas y más adelante, pues caídas fuertes en el precio tanto del suelo como de la vivienda, como la que vimos a partir del 2007. ¿Qué queda metido en la costelera? Pues que a largo plazo, donde veíamos que las stocks o las acciones suben 6,7% de media, luego lógicamente hay inversores que pueden ganar un 15, un 20 si son muy periciosos, el mundo de la vivienda pues de media crece un 2,5%, es decir, sensiblemente menos incluso que los bonos del tesoro, a pesar de que luego, como pasa también con las acciones, si somos unos inversores o especuladores en vivienda periciosos y hábiles, pues podríamos ganar lógicamente más de un 2,5 a largo plazo, ¿no? Entonces, como opciones interesantes, porque la vivienda pues se puede tener una parte de nuestro patrimonio en ella. En España se critica que es demasiado el patrimonio que los españoles dedicamos a vivienda. Yo aconsejaría, por un lado, lo que son los fondos de inversión de autor, que suelen ser fondos de gestoras independientes que no están en sintonía con los bancos, es decir, que no son de los grandes bancos, sino gestores profesionales que se dedican a estar todo el día intentando encontrar valor en las acciones en las que compran o intentando a través de métodos cuantitativos buscar estrategias que a largo plazo tengan esperanza matemática positiva y que funcionen. Esto requiere un estudio y una gran dedicación, y lo que hace es que pues al final las rentabilidades sean muy superiores de media a la de los productos estrellas de los grandes bancos, como puede ser CaixaBank, BBVA, Santander, que lo que suelen hacer es indexarse a un índice para no tener mucho riesgo. Pues invierto en España, pues más o menos compramos lo que tiene el IBEX y ya está. Y lo que hacemos es que cobramos, eso sí, unas comisiones grandes porque hay que redistribuir a toda nuestra red comercial, que se llevan una gran parte, al broker, al liquidador, al auditor, etcétera, etcétera. Fondos de inversión de autor. Pues en España existen ejemplos de muchos fondos que están haciéndolo muy bien. Yo, por ejemplo, dejarme salir un momentito de aquí, tenía preparado, eh, yo en este programa de gestión que lleva un GPM con fondos, que tiene un riesgo entre un 4 y un 5, pues me dedico a simplemente comprar fondos de inversión, hacer una cartera de fondos de inversión que realmente sean rentables, que poniendo una exposición con un riesgo, un perfil dinámico, que más o menos sería un riesgo de entre un 50 y un 75% en renta variable. Y lo que hago es directamente pues comprar fondos a los clientes, gestionarles esos fondos y luego pues con una serie de algoritmos cuantitativos, pues en algunas temporadas estacionalmente es mejor estar en bolsa, en otras estar menos expuesto a bolsa, y luego en algunos momentos es mejor estar en unos mercados o en unos sectores o en unas áreas geográficas y en otras en otro. Meto eso en la coctelera y cada mes pues voy cambiando algún fondo con una cartera un poco base y bueno, eso es lo que de momento hago. Esto sería eh, una cartera gestionada, un ejemplo de una cartera muy diversificada que se compra el mundo, una cartera global con muchísimas acciones en los que si algún día cae alguna acción o hay un popular, una manzana podrida, pues no pasa absolutamente nada. La rentabilidad, pues a lo mejor ese mes cae un 0,10, un 0,20, es decir, algo que es casi inapreciable a una senda evolutiva grande. Luego también, como sabéis, gestiono desde hace 3 meses el fondo de gestión activa Acción Selección Tech. Y bueno, de momento estos son los resultados. Es un fondo que lo tengo casi como un hijo porque estoy todo el día cuidando de él, y mi idea pues es batir a los índices de referencia a largo plazo y tener menos volatilidad que ellos. Es decir, moverme cuando haya grandes caídas, grandes brusquedades en los mercados, pues yo bajar menos, ¿no? Eso lo puedo hacer también poniéndome corto en algunos valores. Es decir, utilizando herramientas profesionales que me permiten como gestor pues albergar la gestión y la salvaguarda y crecimiento sostenible del patrimonio de las personas a las que gestiono. Y si no, otra opción, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de acciones que tengo en la cartera, simplemente para que veáis o para que contrastéis la cartera media de un inversor normal que puede tener, como decíamos, Resol, Inditex, a lo mejor Apple, si se atreve un poco, y BBVA y Santander, pues con una cartera diversificada, ¿no? Que tengo, pues sí que hay acciones españolas, como por ejemplo Indra, es una cartera un poco tecnológica, que es la esta del fondo, pero como veis hay acciones desde Canadá, desde Tencent Holdings, que es una empresa china,
francesas, alemanas, una cartera diversificada, ¿no? Como creo que deberíamos tener los que invertimos en bolsa. Y la otra opción que tenemos, para terminar, serían comprar nosotros mismos ETFs o fondos de inversión indexados. Carteras bien diversificadas, algo global, no únicamente comprar el índice español, sino comprar el índice americano, una parte del dinero destinada al índice japonés, otra a un índice global, incluso un poquito una parte de la cartera África, otra Latinoamérica, etcétera, etcétera. Esto se puede hacer con fondos de inversión indexados, que sean baratos. Aquí, por ejemplo, hay una gestora que se llama Vanguard, que tiene fondos muy baratos. ETFs, también, lo único que los ETFs actualmente no tienen el privilegio fiscal de los fondos, y la inversión en ETFs, pues absurdamente, en mi opinión también, no es equiparable a los fondos de inversión. Pero bueno, es otra opción para echar un vistazo y que para cada uno pues, se pueda gestionar una autocartera bien diversificada, no invirtiendo en los 3 o 4 acciones que nos recomienda cualquier asesor que podamos consultar. Y nada más, simplemente también dar como último el ejemplo, o siempre suelo contar que mi filosofía de inversión suele ser comprar valores ganadores, valores que estén al alza, valores donde esté entrando el dinero, valores con tendencia alcista, ahí es donde tenemos que posicionarnos como inversores. Siempre intentar meternos en los valores ganadores, es decir, si sería como que apostamos por un equipo de fútbol que cada jornada juega mejor, que va subiendo la clasificación, que empezó la liga en el 15 y hoy está ya el quinto de la liga o el cuarto, o en uno que empezó el cuarto, ahora está el 18 y cada vez juega peor. Pues sería fácil, iríamos a intentar hacer la apuesta por ese equipo que ha ido ascendiendo la clasificación y cada vez está mejor. Pues en el mundo de las finanzas ocurre igual. Los inversores tenemos ese sesgo de intentar comprar valores como el popular, como para dar el pelotazo, valores que no hacen más que perder con una tendencia bajista muy clara, y no nos damos cuenta que es mucho más rentable a largo plazo focalizar nuestra inversión en valores alcistas, en valores ganadores, en valores que lleven una tendencia alcista grande, y eso es lo que la cartera de los fondos que gestiono, pues lo que intento encontrar, ¿no? Valores que tengan unos buenos fundamentales, que sean empresas sólidas, con buenos balances, con aumento de ventas y de beneficios en los últimos años, y además que esté entrando dinero y que cada día o cada semana o a meses vista pues se haya estado revalorizando. Pues nada más, espero que os haya resultado interesante, y si ha sido así os agradecería que me dices un like en YouTube, y nada, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.